Bien, estimados estudiantes, vamos a continuar con nuestra primera sesión. El primer tema que vamos a abarcar es entre la tradición y la modernidad, ¿no? Que vamos a ver en esta primera sesión. Finalizando esta sesión, ustedes van a explicar las contradicciones del proceso de modernización que se dio durante el siglo XIX. A ver, quiero ver esto bien. Continuamos, ¿no? Lo que nosotros se quiere lograr al terminar pues esta sesión. Están los contenidos, los diversos temas que vamos a ir nosotros desarrollando en esta sesión, ¿no? Finalizando la sesión, también ustedes pueden realizar todas las preguntas que ustedes crean convenientes. Y observamos viendo estas imágenes, y al ver estas imágenes nuestros ojos se alegran, ¿verdad? Colores tan vivos, ver un arte tan precioso como vemos los tejidos de los paracas, ¿no? Que estamos viendo el trabajo, ¿no? Con el oro, el cobre, la plata, ¿no? La cerámica, el arte en la piedra, ¿no? Muy precioso, pues trabajo que se dio por nuestras culturas pre-incas. Y por nuestra cultura también inca podemos observar, ¿no? Un trabajo comunitario, y nos preguntamos cómo hicieron el Coricancha, Vilcashuamán, Sacsayhuamán, Machu Picchu. Quedamos pues anonadados, ¿no? Y acá vemos ya la etapa de la dependencia con la llegada de los españoles, posteriormente, ¿no? Lo que se da el virreinato, la independencia y la república hasta nuestros días. Cualquier pregunta que ustedes tengan respecto a estas imágenes, finalizando la sesión, lo pueden hacer. Y vemos la etapa de nuestra historia. La etapa de nuestra historia, según Pablo Macera, consta pues de dos puntos principales, que es el periodo de autonomía y el periodo de dependencia. Dentro del periodo de autonomía vemos las culturas pre-inca, estamos hablando de los chavín, estamos hablando de lo que es Paracas, Mochica, Chimú, ¿no? Cultura Tiahuanaco, cultura Nazca, cultura Guari. Por ejemplo, si hablo yo de la cultura chavín, hablo de la cultura chavín, entonces me viene a la mente el arte en la piedra, lanzón monolítico, la Raimondi, las cabezas clavas, ¿no? El arte pulido en la piedra, cómo ellos perennizaron lo que ellos veían cuando estaban en trance, ¿verdad? Cuando ellos consumían, hacían sus rituales y consumían lo que es el San Pedro, un cactus que lo hierven, un alucinógeno. Ellos entraban en trance, ¿no? Pero ¿por qué lo hacían? Porque ellos querían nada más entrar en trance, no. Porque cuando ellos entraban en trance, pensaban que tenían comunicación con sus dioses. Entonces, de esa manera, ellos estaban muy cerca de su dios, de lo cual ellos adoraban, ¿no? Y todo lo que ellos veían con este alucinógeno, lo perennizaron en su arte. En el caso, por ejemplo, de los paracas, una cultura también muy, muy principal, que resaltamos bastante, el arte, lo que es en los tejidos, ¿no? Colores muy vivos y tejidos aún vigentes. También tenemos las trepanaciones craneanas, ¿no? El proceso de momificación, como ellos hicieron, una cultura pues que bastante ha sido muy resaltada, ¿no? Tenemos también a la cultura mochica, el arte, por ejemplo, en lo que es la cerámica, ¿no? Cerámicas donde ellos han perennizado su vida cotidiana, lo que hacían durante todo el día, las enfermedades que adolecían, lo que se alimentaban, ¿no? Tenemos también lo que es la cultura mochica, chimú, que es el arte en la orfebrería, ¿no? Las diversas diademas, collares, gargantillas, brazaletes, orejeras, narigueras, ¿no? Que ellos nos han dejado el trabajo pues en lo que es el cobre, la plata, lo que es el oro, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el cuchillo ceremonial el famoso tumi de la cultura lambayeque. También tenemos la portada del sol, el arte en la piedra de la cultura tiahuanaco. Todas estas características que han tenido las culturas pre-incas fueron asimiladas y mejoradas por esta segunda, que es la cultura inca, ¿verdad?
La cultura inca lo adquirió, lo mejoró y lo superó todavía. Hablar de la cultura inca, de los andenes, hablar pues de Machu Picchu, Sacsayhuamán, el Coricancha, ¿no? Vilcashuamán, pues nosotros quedamos anonadados, y admiramos bastante cómo un inca logró pues hacer tanto, cómo pensó en una educación, el Yachayhuasi, la casa del saber, la Yaguasi, la casa de las escogidas, ¿no? Y que tenían una finalidad, o iban a ser de repente sacrificadas para los dioses, o iba a ser la futura esposa del Inca. Muy importante cómo cuidan la pureza, ¿no? De esta Agya, que va a estar a cargo de una mamacona y un auca runa, ¿no? Que es un soldado que le va a estar cuidando las 24 horas, ¿no? Donde el Inca, pues, hay unas leyes que son un poco drásticas, pero ejemplares, ¿no? La moral inca, un amazúa, un amaqueya, un amayuya, no seas ocioso, mentiroso, ladrón, donde todos trabajan, donde hay un trabajo comunitario, donde terminan de elaborar y todos felices, contentos, que dura muchísimos años este imperio incaico, pero que llega también a tener un final. Y ese final, ¿cuándo lo llega a tener? Cuando hay un enfrentamiento entre estos dos hermanos, hay una ruptura en ese Tahuantinsuyo, en estos cuatro suyos, ¿no? Que se va a dar precisamente por Huáscar y por Atahualpa, dos hijos, uno legítimo tenido con la Coya y el otro ilegítimo tenido con una de las concubinas. Un bohemio, como en el caso de Huáscar, y un acto, ¿no? Para gobernar, un hombre pues que estaba, en el caso de Atahualpa, que estaba acostumbrado pues a hacer sus conquistas, ¿no? A los diversos pueblos. Hay un enfrentamiento entre estos dos hermanos que va a permitir la llegada de los españoles. Por eso siempre nos hemos preguntado, pero si llegaron menos de 20 españoles, ¿y cómo lograron prácticamente dominarnos? ¿No? Nos llegan a dominar porque es cierto, ellos no conocían nada, pero hubieron pueblos rebeldes, que ellos fueron los que los facilitaron bastante información y fueron de mucha ayuda. ¿Quiénes fueron esos pueblos rebeldes? Recuerden que el Inca se caracterizó por ser un gran conquistador. El Inca, antes de ir a un enfrentamiento, enviaba un emisario, ¿no? Que acepten el runasimi de manera positiva, ¿no? A buenas. Si no aceptaba ese pueblo, entonces recién se iba al enfrentamiento, se iba a la guerra, ¿no? Y estos pueblos, no todos aceptaban el dominio del Inca, hay algunos que fueron rebeldes, ¿no? Estamos hablando de los chancas, los chachapoyas, ¿no? Y ellos fueron los que brindaron también información bastante a los españoles, fueron de mucha ayuda. Y ellos veían a los españoles pues como una salida, ¿no? Ante, digamos, lo que ellos estaban pasando con el Inca. Esos eran los famosos pues mitimayas rebeldes, ¿no? Este periodo Inca llega a su finalidad y se establece lo que es un virreinato, ¿no? Lo que vamos a ir desarrollando posteriormente. Un virreinato donde se basa pues en una desigualdad, pero donde esta cultura inca llega pues prácticamente a desaparecer todas las costumbres que ellos tenían. Recuerden que fue una religión pues politeísta, adoran a varios dioses, ¿no? Para ellos el sol, las estrellas, ¿no? Son sus dioses, ¿no? El Inti, Coyur, ¿no? Iyapa, Quilla, ¿no? Son sus dioses, para ellos los Apus son sus dioses. Ellos no dicen de repente el volcán está erupcionando porque es un fenómeno natural, sino ellos ¿qué piensan? Ellos piensan que sus dioses están molestos. Oh, los dioses están molestos, ¿no? Entonces hay que hacer los sacrificios, una llamita, de repente por ahí a una niña por ser pura, o un niño puro, de repente se sacrificaba a una agya y paraba, ¿no? Ese fenómeno natural. Y ellos pensaban que ha sido gracias a los sacrificios, ¿no? Las creencias que ellos pues tuvieron. Todas estas creencias, costumbres que ellos tienen llegan a desaparecer y se llegan a cambiar, y lo triste es que cambia de manera drástica. El cambio es muy drástico que se va a dar. ¿Por qué se dice que el cambio es muy drástico? Porque ellos, de ser una religión politeísta, ahora tienen que creer en algo que ellos no conocen. Cuando vienen los españoles, la Biblia ellos ni sabían, es más, ni sabían leer. Recuerden que ellos el idioma que utilizaban era el runasimi, ¿verdad? El quechua, el boca de hombre. Bien, entonces llega a terminar esta cultura inca
para dar paso a un periodo de dependencia, y este periodo de dependencia se inicia pues con un virreinato, con un coloniaje, ¿no? Que se va a dar. ¿Quiénes son estos tres españoles que llegan, no? Estamos hablando pues del principal, Francisco Pizarro, analfabeto, pobre, al igual que Diego de Almagro, y tenemos también a un tercero, ¿verdad? Hernando de Luque, ¿no? Que se va a dar. Bien, chicos, continuamos. Y vemos que se inicia una sociedad virreinal. Pero antes de darse una sociedad virreinal, vamos a resaltar acá, con la llegada de los españoles, ¿no? Muy contentos estos dos socios, ¿no? Diego de Almagro y Francisco Pizarro, pero que en un inicio, ¿no? Como son tan amigos, pero después ya llega también el enfrentamiento entre ellos, y es precisamente cuando se dan la distribución de las gobernaciones. A Almagro le toca la gobernación de Tumbes, y con un pago muchísimo más bajo que Pizarro. Y en Tumbes no había tantas riquezas como en Cusco. En Cusco, ¿a quién le toca? Francisco Pizarro, y hay más riquezas. Ahí es el enfrentamiento que viene, ¿no? Almagristas y pizarristas. Ante el enfrentamiento de ellos y ante la muerte de Francisco Pizarro es donde vienen las famosas nuevas leyes, ¿no? Y se da el establecimiento de un virreinato peruano, ¿verdad? Nuevas leyes que va a mandar el rey de España. El rey de España envía a un representante, ¿no? Para supuestamente para que vele los intereses, ¿no? Vele el bienestar, perdón, de los indígenas, pero vemos que la explotación seguía, y es más, fue de manera abismal lo que se da. Este establecimiento de un virreinato, o esta sociedad virreinal, como vemos acá en estas tres imágenes, se va a basar precisamente en una desigualdad, una explotación, y esa explotación se va a dar pues con el pobre indígena. El indígena es el explotado, el indígena va a trabajar prácticamente en las peores condiciones, trabajos forzosos, y los trabajos ¿dónde eran? O eran los obrajes o eran las minas, ¿verdad? Porque a ellos lo que les interesaba era generar más riqueza, ¿no? Se iban a las minas, los pobres esclavizados ahí, imagínense, de ser autónomos ahora ser sometidos, y prácticamente por desconocidos, ¿no? El representante del rey de España, políticamente ahora ya no hay un inca, sino tenemos una monarquía absolutista. El rey es representado por un virrey, ¿no? En algunas ocasiones será un familiar, ¿no? O de repente alguien que había resaltado en la parte militar, en una hazaña militar. Terminaba su periodo, por ejemplo, del virrey, y se hacía el famoso juicio de residencia. Si se le encontraba por ahí que había hecho malos manejos, entonces las penas eran también muy drásticas para ellos. Y luego tenemos lo que es la iglesia, ¿verdad? La iglesia juega un rol principal. Cuando los españoles se iban a establecer en nuestro país, ¿qué sucede? Lo primero que mandan lo primero que hacen es fundar lo que son las ciudades, ¿no? Primera ciudad, por ejemplo, fundada es en nuestro norte, Piura, San Miguel de Tangarará. Pero para eso tenía que tener, para fundar las ciudades, ciertos requisitos. Uno de esos requisitos era gozar pues de un buen clima, cercanía al agua, a la leña, y posteriormente ya se fundaba lo que era esta ciudad. Y lo primero que se mandaba a construir era esto, lo que estamos viendo, una iglesia. ¿Con qué finalidad se fundaba una iglesia? Con la finalidad supuestamente de adoctrinar al indígena, ¿verdad? La iglesia legitima pues el orden social y político, como lo menciona acá. Bien, las corrientes libertadoras y el inicio de una república. ¿Por qué nacen las corrientes libertadoras? Ante demasiada explotación que se llega a dar durante el virreinato, y que incluso, miren, cuando los españoles se establecen en nuestro país, ¿qué sucede? Ellos contraen nupcias entre españoles y tienen sus hijos nacen en tierra americana, y estos hijos son los famosos criollos, y estos criollos muchas veces fueron aislados. Ellos no podían ocupar cargos públicos, no podían ocupar esos cargos públicos. Entonces ellos se sienten rechazados, pero son personas que tienen pues una buena educación, no solamente acá en Perú, sino también fuera.
y de ellos nace el amor a lo que es a la patria, ¿no? Se escucha que hay dos libertadores, la corriente libertadora del norte y la corriente libertadora del sur, ¿no? Estamos hablando de don José de San Martín y de don Simón Bolívar, ¿no? Que ambos libertadores tienen sus propios intereses. Por ejemplo, San Martín quería libertar, ¿no? Tanto el Perú. ¿Por qué quería libertar el virreinato peruano? ¿Por qué quería hacerlo? Porque en el virreinato peruano había una gran concentración de españoles. Y mientras exista el virreinato peruano, entonces la independencia de su país que ya se había dado no estaba totalmente sellado, no estaba. Y ese es su interés, sellar definitivamente la independencia de su país. Bolívar, Bolívar también tiene sus propios intereses. Entonces, ¿por qué no unen fuerzas con San Martín y definitivamente expulsaron a los españoles? No, le brindó cierta cantidad, nada más cuando San Martín le pide ayuda, no tienen la famosa entrevista de Guayaquil, le pide ayuda de soldados, solamente le da cierta cantidad de soldados, y los cuales eran insuficientes para posteriormente San Martín hacer su retiro y hacer, ¿no? El llamado a don Simón Bolívar, donde él ingresa pues gozando de bastante popularidad y algarabía, al que alguna vez también le pasó lo mismo a San Martín, ¿no? Y vemos que con con don Simón Bolívar se llega pues a sellar nuestra independencia. Entonces, cuando hablamos de esta corriente libertadora, vemos que con uno se inicia el proceso de nuestra independencia, que es con José de San Martín, y con Bolívar se sella nuestra independencia. Pero San Martín, recuerden que en un momento también propone, ¿no? Ir a Europa y buscar un príncipe para que nos gobierne. Ay, ahí sí gana todo el rechazo ya del pueblo peruano. No queríamos saber nada de ningún extranjero, por la mala experiencia que habíamos tenido ya con los españoles, abusivos, explotadores, ¿no? Que eran. Y era el momento preciso para aprovechar su ingreso don Simón Bolívar, ¿no? Y lo cual lo va a hacer. Con Simón Bolívar se termina pues nuestra independencia, o se sella. Y también se van a dar dos batallas principales, que es la batalla de Arma Blanca o la batalla de Humo, que se da con con don Simón Bolívar, y la final, que es la batalla de Ayacucho, terminando finalmente con lo que es la capitulación de Ayacucho, que fue una vergüenza esa capitulación de Ayacucho, ¿no? 1824, y que vamos a ir mencionando, ¿no? ¿Por qué es una vergüenza esta capitulación de Ayacucho? Porque nosotros, el Perú, se comprometía pues a indemnizar a España. Incluso lo pagábamos su pasaje para que los españoles regresen a su país. Y los que querían quedarse lo podían hacer, y no se les quitaba sus bienes. Fue muy criticado todo esto que se llega, pero que también llega a perder su popularidad cuando propone hacer pues un solo estado con todos los países que había logrado su independencia, donde él gobernaría pues de manera vitalicia. Y es lo que nosotros ya no quisimos, y goza su popularidad, se retira un poco ofuscado, ¿no? Y se inicia ya una etapa ya republicana, el nacimiento que se va a dar posteriormente, lo que es del caudillismo militar y el Estado-Nación, que vamos a ir también resolviendo. La llegada de la independencia, ¿qué significaba la llegada de la independencia? Desligarnos definitivamente de los españoles, terminar lo que se esperaba, ¿no? Terminar con la explotación. Se proclama la independencia en 1821 y la capitulación de Ayacucho, que se da en 1824, ¿verdad? Implica pues un cambio de político, de régimen, de una monarquía, pues vamos a pasar a una etapa republicana, donde se va a elegir de manera democrática a un representante, ¿no? Que se va a dar. Y que supuestamente ese representante, que llegaría a ser el presidente, tendría que velar los intereses del pueblo, ¿verdad? Bien, los principios de la modernidad. Los principios de la modernidad principalmente se van a basar en la libertad y la igualdad en todos los ciudadanos. Y es lo curioso, porque nosotros buscábamos, ¿no?, una igualdad entre todos los ciudadanos, pero lamentablemente no se llega a dar, porque siempre va a haber un grupo
reducido que por gozar de una, digamos, de una economía buena, va a tener sometido pues a lo que es el pueblo, ¿no? Una sociedad debía fundarse en la primacía del individuo. El ciudadano ejerce su razón de manera autónoma. Hay un gobierno representativo, ¿no? Va a velar por el interés del pueblo, una soberanía popular. Era lo que se esperaba, pues, digamos, sobre todo, pensar en él principalmente, en el individuo, pensar en el pueblo, que era, pues, o había sido el más afligido, el más azotado con la llegada, pues, de los españoles, ¿no? A nuestro país. Y surge lo que es un Estado y posteriormente precede la nación. Pero ¿por qué se da primero el Estado, no? Cuando nosotros, cuando se da nuestra independencia, donde se sella nuestra independencia, nosotros esperamos cambios. Y uno de los cambios principales era terminar definitivamente con la explotación indígena, lo cual no se da. Nace un Estado que está pues conformado por representantes y que el mismo pueblo lo va a elegir y que supuestamente tenía que velar esos intereses, pero no es así. Hay una nación que son la mayoría, que tienen algo en común, ¿verdad? Tienen en común, por ejemplo, sus orígenes, la misma lengua materna, ¿no? Que se va a dar. Y que habían vivido pues durante muchos años una etapa pues de explotación, ¿no? Que se da. Acá, por ejemplo, como podemos ver, el Estado forma de poder público abstracto e impersonal, ¿verdad? Separado tanto del gobernante como de los gobernados, ¿no? Que en este caso es el pueblo, que constituye una entidad dotada de personalidad jurídica, formada por un pueblo establecido en un territorio delimitado y bajo una autoridad, ¿no? Y la nación, como ya he ido mencionando, un conjunto de ciudadanos ligados por una historia, algo que nos une, una lengua, ¿no? Los orígenes, ¿no? Que nos da, y que era la mayoría. Con el inicio de la etapa republicana, nosotros buscamos, como ya he mencionado, cambios, ¿verdad? Pero vemos que se llegan a dar, pues, se siguen dando las continuidades. Y una de las continuidades va a ser la desigualdad social. Esta desigualdad social que se da precisamente por los estratos sociales, que es un grupo minoritario, que este grupo minoritario va a tener pues prácticamente bajo su dominio a una población, a un pueblo. Y eso vemos que estos estratos sociales se siguen dando pues hasta la actualidad, ¿no? Han seguido continuando. El rol que juega, por ejemplo, también la iglesia, ¿verdad? Acá, por ejemplo, dentro de la desigualdad social que nos habla la restauración del tributo indígena y que posteriormente va a pasar con otro nombre, ¿no? Contribución personal, pero que en sí sigue siendo lo mismo, lo que es la explotación. La utilización, por ejemplo, de la utilización de la fuerza de trabajo gratuita del indígena, ¿no? Que se sigue dando. Acá, por ejemplo, vemos lo que es el papel o el rol que juega la iglesia. Nosotros recordamos un poquito cuando los españoles tienen el encuentro con Atahualpa en Cajamarca. ¿Quién es el que se acerca primero a Atahualpa y le ofrece la Biblia? Es un representante de la iglesia, el fray Valverde, ¿verdad? Y supuestamente la iglesia debe velar por el individuo, pero vemos que no fue así, que no se ha dado. La iglesia, por ejemplo, ¿de parte de quién estaba? De aquellos que daban pues sus famosos diezmos, ¿no? Ellos estaban de parte de, digamos, de los que los beneficiaban. Por eso acá nos dice, la última continuidad fue el papel central de la iglesia en la república, con su gran poder sobre las almas, ¿verdad?, que tiene. Pero la base de su poder no era solo de ascendencia espiritual. En el Perú ella tenía ingentes propiedades inmuebles, fruto de donaciones, ¿no?, que se daban diezmos, ¿no? Ellos estaban de parte de de parte de la clase alta, ¿verdad? Y no estaban pues del pueblo, no velaban. Y es más, el pueblo era explotado porque trabajaban también las tierras que tenía la iglesia, ¿no? Nosotros recordamos pues que hay un tiempo
décadas, muchas décadas atrás, que la iglesia llega a ocupar un alto porcentaje por Europa de ciertos fieles y tenía un gran dominio, ¿no? Que se llega pues a dar una gran influencia en los fieles. Continuamos entonces. Rupturas del periodo colonial republicano. Lo que definitivamente se rompe es el vínculo con el rey. Ahora ya, perdón, con el virrey. Ahora ya no nos va a gobernar pues un virrey, ¿verdad? Sino ahora que nosotros vamos a elegir a un representante, por algo ya se forma un estado, ¿no? Hay una disgregación también de la economía colonial, una degradación del poder político al interior de las sociedades originarias que se llegan a dar, así como también lo que va a surgir posteriormente, ¿no? En esta etapa republicana, que son los caudillajes pues militares, ¿no? En el siglo XIX, por ejemplo, el inicio, que es el inicio de la promesa peruana, ¿no? Donde esperamos nosotros muchos cambios. Caudillos, constituciones, guerras civiles, la guerra de la Confederación Peruano-Boliviana, el boom que vivimos pues del guano, la prosperidad falaz que se da con Ramón Castilla, la era del civilismo, fundador del Partido Civil, Manuel Pardo, y la promesa de la modernidad. Y también tenemos a la Guerra del Pacífico, un caudillaje militar. Nos iniciamos, recuerden, con un primer militarismo, donde quieren llegar pues al poder ciertos militares utilizando la violencia. No hay una estabilidad, y eso que trajo como consecuencias que no permitió que en nuestro país, digamos, llegara a avanzar, porque había enfrentamientos. Uno que quería llegar al poder precisamente por velar sus propios intereses. En el primer militarismo, por ejemplo, el único que llega a terminar todo su periodo presidencial y que afrontó múltiples lo que son conspiraciones fue Agustín Gamarra, ¿no? La guerra de la Confederación peruano-boliviana. Esta guerra de la Confederación peruano-boliviana que vamos a mencionar, precisamente se da estando en el periodo presidencial don Luis José de Orbegoso en el Perú, y estando en Bolivia, Santa Cruz. Es más, Santa Cruz ya años anteriores había querido ya unir lo que era Bolivia con Perú, pero estaba gobernando Agustín Gamarra, y Agustín Gamarra se caracterizó por ser una persona pues muy hábil, muy astuto, y sabía que con él no podía llegar a ningún acuerdo, ¿no? Porque Gamarra también quería esa unión, pero quería que prime nuestro país. Entonces espera que se dé el próximo gobierno, y en este caso fue el gobierno de Luis José de Orbegoso, un gobierno que, digamos, no es firme en sus decisiones, una persona manipulable, y era pues el ideal como para que él pueda tomar esas decisiones, y se da ese periodo de la Confederación peruano-boliviana, lo cual va a ser pues criticado, y hay un presidente joven que se levanta, ¿no? Un militar. Estamos hablando de Felipe Santiago Salaverry, y que eso precisamente le va a costar, por levantarse en contra de esta Confederación Peruano-Boliviana, le va a costar la vida. Va a ser fusilado por órdenes pues de Santa Cruz, ¿no? Y hasta ahí pues nosotros ya estábamos ya decepcionados, ya teníamos que aceptar nada más esta Confederación Peruano-Boliviana, cuando surge de repente, ¿no? La ayuda del país vecino, que hasta ahí entonces, hasta 1839 nosotros pensábamos, qué buena gente, qué buen vecino que es Chile, que Chile es el que logra romper esta Confederación Peruano-Boliviana. Pasan unos años, ¿no? Estamos hablando de 1839 para 1879, y ahí podemos nosotros ver cuál era realmente los intereses que tenía Chile, por qué lo hizo, ¿no? Luego vivimos, por ejemplo, acá una gran oportunidad que nosotros tuvimos, la era del guano, ¿verdad? La era del guano y de las oportunidades perdidas. El Perú tenía, después de la guerra de nuestra independencia, habíamos quedado con deudas, tanto internas como externas. Y qué mejor que pagar esas deudas a través de la venta de nuestro guano de las islas.
décadas estaban, pues había cerros de excremento de las aves de guanera. Eh, que es más, el poblador vivía fastidiado, un olor horrible, cuando el viento trae, ¿no? Por ahí más el olor, el polvito, pero tenía que ser precisamente un extranjero, un viajero, Alexander von Humboldt, que le llama la atención, ¿no? Ver cerros de excremento. ¿Para qué puede servir? ¿Qué puedo, de repente, qué se puede hacer? Manda a analizar y se da con la sorpresa, pues, de que era un gran fertilizante y ese gran fertilizante necesitaba, le urgía bastante a Europa porque sus tierras estaban debilitadas. ¿Por qué estaban debilitadas? Por los enfrentamientos que constantemente tenían con otros países, ¿no? Entonces ellos querían y comenzamos nosotros a vender, ¿no? Se da el boom, ¿no? La prosperidad falaz, vendemos ahí el guano bien pagado. Los criollos se peleaban, querían ser ellos los intermediarios para vender, y eran unos grandes estafadores, porque lo vendían en Europa. ¿Y qué decían al Estado peruano? ¿Sabes qué? No he podido, no puedo cancelarte porque no me han pagado, pero ya había recibido producto de la venta, había recibido lo que el Estado les había dado su comisión. Esto se termina con el gobierno de José Balta, con el famoso contrato Dreyfus, ¿no? Ahí donde ellos pues dan el grito al cielo, porque ya no iban a tener esas ganancias tan lucrativas y no querían, ¿no? Con ese famoso contrato Dreyfus que se da durante el gobierno de José Balta, posteriormente se llegan a hacer la construcción de los ferrocarriles. Por eso al gobierno de José Balta se le llama la era de los ferrocarriles. Termina también el primer militarismo, la era de los ferrocarriles, que esos ferrocarriles lamentablemente vamos a ver cuándo van a ser mal utilizados o llega a tener su fin. Esos ferrocarriles se llegan a ser como producto o como resultado de la venta de nuestro guano de las islas. Bien, la era del civilismo y la promesa de la modernidad. Primer civilismo. Ante el fracaso del primer militarismo surge el primer civilismo, fundador Manuel Pardo, pero que se comete errores, y uno de ellos fue el tratado de la firma del tratado defensivo o el tratado secreto, ¿no? Tratado de alianza defensiva, el tratado secreto que se da con Bolivia. Y eso va a ser uno de los pretextos para que Chile pues nos declare también la guerra y nosotros ingresemos a esta guerra, porque en sí la guerra fue primero con Bolivia. Pero recordamos un poquito a la Confederación Peruano-Boliviana. ¿Qué hubiese pasado si hubiera quedado un solo estado? Un poco más difícil como para poder enfrentar a Chile, ¿verdad? Chile había visto las salitreras de Bolivia y las salitreras nuestras en Tarapacá, ¿no? Y podemos imaginarnos la envidia que debe haber tenido cuando nosotros vivimos la era pues de la venta del guano de las islas, ¿no? Que nosotros estábamos haciendo. Eso que nos permitió, por ejemplo, con esa venta, se compran los primeros barcos a vapor, que nadie tenía pues en América Latina, solamente nosotros, en Sudamérica, perdón, solamente nosotros, ¿no? Compramos armamento, los primeros, el primer alumbrado eléctrico, ¿no? Que se llega pues a dar. Se llega a pagar parte de la deuda externa, se llega a pagar casi culminamos de pagar la deuda interna, pero lamentablemente el siguiente gobierno, que fue Rufino Echenique, no llega a pagarlo y precisamente posteriormente le va a dar el golpe de estado Ramón Castilla, ¿no? Se le acusa bastante de corrupción. La guerra del Pacífico. Ante el fracaso del primer civilismo, debido al famoso tratado defensivo, también se va a dar el paso a lo que es el segundo militarismo, ¿no? Que eso se va a dar ya después de la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico o la guerra con Chile. ¿Cuál era la situación económica en nuestro país? Recuerden que nosotros ya no estábamos vendiendo, pues ya no teníamos los mismos ingresos de la venta del guano de las islas, por varios motivos. Uno, porque ya en Europa se había descubierto algo muchísimo, un producto muchísimo de menor costo que el guano que nosotros vendíamos.
Y si nos compraban, lo hacían, pero con un precio muy bajo, ¿no? No supimos aprovecharlo en su momento cuando tuvimos un ingreso de un 80%. Ahora teníamos que afrontar posteriormente las consecuencias. La Guerra del Pacífico, que abarca desde 1879 y a 1884 con la firma del Tratado de Ancón, ¿no? La Guerra del Pacífico, por ejemplo, se llega a dar, la Guerra del Pacífico se llega a dar con el gobierno de Mariano Ignacio Prado, que en un momento nos deja también abandonados en plena guerra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que defendernos solos. Se queda el vicepresidente, quiere generar la puerta, un anciano que no tenía, pues, digamos, no era firme en sus decisiones, donde se da posteriormente también el golpe de Estado, ¿no? Por parte de Pierola. Bien, la Guerra del Pacífico fue, pues, la más sanguinaria, ¿no? Que se ha dado a lo largo de nuestra historia del Perú. La más atroz, que arrasó pues con todo. Los chilenos se enfocaron en fulminarnos definitivamente, comienzan bombardeando, aislándonos, ¿no? Con las otras regiones, por eso que bombardean lo que es los puertos. Pues son incendiadas los que son las haciendas azucareras, arroceras, lo dejan totalmente destruido. Había de repente un patriotismo, ¿no? Voy a pelear por mi país, por parte de los hombres peruanos, ¿no? Que se iban en calidad de soldados, pero ni siquiera sabían manejar un arma, ¿no? No se habían preparado, mientras Chile ya se había preparado comprando acorazados, comprando barcos blindados, ¿no? De Inglaterra. Ojo que Inglaterra también tenía sus propios intereses, ¿no? Nosotros vivimos pues algo muy atroz en esta década de 1879 al 84, ¿no? Que se llega a dar. Y es más, los chilenos hacen su ingreso a lo que es la capital, ¿no? Y al cargo de Patricio Lynch, ¿no? Y comienzan pues también a bombardear, incendian la biblioteca nacional, incendian libros, se roban algunas memorias, ¿no? Es más, nuestro monitor Huáscar, ¿no? Se lo llevan allá de trofeo, ¿no? Si queremos nosotros ver, tenemos que visitar allá Chile, ¿no? Y pagar todavía para ver nuestro monitor Huáscar. Como Patricio Lynch comienza a atacar a la capital, comienza pues a incendiar, se comienzan a pagar ciertos cupos. Aquellas buenas familias franceses, italianos, ¿no? Que tenían una posición económica, al ver todo lo que estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando, comienzan a dar cierta cantidad de dinero para que Lima no sea totalmente pues arrasada, ¿no? por los chilenos. Bien, al terminar esta guerra con Chile, nosotros quedamos pues económicamente mal, porque se firma el famoso Tratado de Ancón, y en el Tratado de Ancón también fue otra vergüenza. Uno de ellos es que definitivamente nosotros perdimos Tarapacá, y lo que era Tacna y Arica quedaba por un periodo de 10 años, y que después de 10 años supuestamente mediante un plebiscito iban a pasar nuevamente a nuestro país. Pasaron 10 años, ellos nunca respetaron, ¿no? Terminando lo que es la guerra del Pacífico, es que se viene ya lo que es el segundo militarismo, que es con Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que se llega a dar, y que se llega también Andrés Avelino Cáceres, perdón, Andrés de Santa Cruz, estamos hablando de la Confederación Peruano-Boliviana, con Andrés Avelino Cáceres. A ver, con Andrés Avelino Cáceres, el famoso brujo de los Andes, se va a firmar el famoso contrato Grace. ¿En qué consiste este contrato Grace y por qué se llega a firmar? Precisamente desde 1889 era para salir de la grave crisis económica. Cuando termina la Guerra del Pacífico no sabíamos ni por dónde empezar. Todo estaba destruido, todo. Entonces una salida que vio es cediendo nuestros ferrocarriles por un espacio de 66 años, ¿no? Y firmarse para que podamos salir de esta grave crisis económica en la cual estábamos pasando. Lo cual esto va a ser duramente criticado por el pueblo peruano, ¿verdad? Porque esos ferrocarriles habían sido construidos precisamente con dinero de la venta del guano de las islas. Y dar por un espacio de 66 años, será que nos iban a entregar ya todo pues obsoletos, ya inservibles, ¿no?
Y es lo que se va a dar, también va a ser uno de los puntos para que se dé el fracaso, ¿no?, del segundo militarismo y posteriormente surja lo que es el segundo civilismo, que vamos a ver a continuación, que es la república aristocrática, ¿no? Bueno, terminando nosotros esta primer punto, este primer tema, acá hay un trabajito que ustedes tienen que hacer, ¿no? Hay 4 preguntas, ¿no? Por ejemplo, que hemos aprendido en esta sesión número 1, qué implica el proceso de modernización, ¿no? Cuáles fueron las contradicciones. Todas estas 4 preguntitas ustedes me lo van a responder y lo van a enviar por Canvas, por favor, de manera virtual. Tengan en cuenta que esto es parte de su nota de participación académica, ¿bien? Si ustedes tuviesen alguna duda, terminando la sesión, lo pasamos pues a aclarar esas dudas que ustedes puedan tener. Y para reforzar sus conocimientos, tenemos también ahí hay una sesión en la cual ustedes pueden trabajar, ¿no? Está precisamente también en lo que es sesión número 1, donde están materiales, ¿no? Ahí lo pueden ustedes ubicar. Eso les va a ayudar bastante para complementar. Hay la bibliografía que ustedes pueden también utilizarlo y que va a ser de mucha ayuda. Bien, pasamos con nuestro segundo tema, lo que continúa después de lo que ya habíamos mencionado, el segundo militarismo. Ante el fracaso del segundo militarismo, después de la guerra con Chile, que hay una crisis económica, que aquellas familias pudientes durante toda esta etapa de la guerra con Chile, que es de 1879 hasta 1884, prácticamente su economía estuvo paralizada porque no hubo ingresos, no hubo exportaciones, sus tierras que fueron afectadas, porque recuerden que nuestra costa norte son incendiadas, ¿no? Afectó su economía todos estos años. Entonces ellos quieren llegar al poder y quieren recuperar su economía que se había visto estancada, ¿no? Y se aprovechan de lo que está pasando, del fracaso, ¿no?, de este segundo militarismo, para que surja el segundo civilismo. El segundo civilismo, o también llamada la famosa república aristocrática, ¿no?, lo cual hoy día vamos a mencionar y desarrollar, ¿no?, este segundo tema, y viendo los aspectos políticos. Acá están los contenidos que vamos a ir nosotros viendo, y iniciamos con esta interrogante. ¿A qué denominamos república aristocrática? ¿Qué es una república aristocrática? ¿Por quiénes está integrada? Si estoy hablando que el segundo militarismo llega a fracasar y que esas familias que tienen pudientes, que se dedican a la agroexportación o exportación o tienen tierras, su economía quedó paralizada durante la guerra con Chile, quieren ellos recuperar su economía, son familias pudientes que tienen bienes, y que no solamente tienen bienes, sino que son familias que son educadas, son personas alfabetas, han tenido acceso a una educación, no solamente en nuestro país, sino también fuera. Son personas cultas, en pocas palabras, ¿no? Entonces, república aristocrática quiere decir que está conformada por aquellas personas más ricas de nuestro país, que gozan de bienes y que por lo tanto van a tener el dominio del país. Ellos son los que van a manejar el país. Vamos a ver de qué manera se va a ir dando esto. ¿Quiénes son sus gobernantes? Lo que nos estamos viendo ahí, ¿no? Es Nicolás de Piérola, ¿no? Que vemos, Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo, Pardo, que gobierna 2 veces, Augusto Bernardino Leguía, su primer periodo, Billinghurst y Oscar Raimundo Benavides, ¿no? Todas estas personas gozan de una buena economía, pero ustedes dirán, pero si son civiles, ¿qué hace por acá Benavides? ¿No? Porque Benavides precisamente es incitado, ¿no?, militar por los civilistas para darle un golpe de estado a Billinghurst. ¿Y por qué le quiere dar un golpe de estado a Billinghurst? Porque Billinghurst se aprueba las 8 horas de la jornada laboral para los trabajadores del Callao, el muelle del Callao. Y también preguntarán qué hace Nicolás de Piérola, ¿no? Ahí, si él es del partido demócrata, porque hay una alianza entre ellos, ¿verdad? Hay intereses entre ellos, así como por ejemplo Leguía. El resto de civiles, pues ellos vienen de unas familias connotadas, que gozan de un buen apellido, gozan de bienes. En el caso de Leguía, él no hereda nada.
él hace su propia fortuna, ¿no? Muy admirado, por eso que cuando llega a hacer campaña en 1919, lo proclaman los jóvenes sanmarquinos, el maestro de la juventud, admiran bastante sus orígenes, cómo había empezado, ¿no? Y fue su ministro de Hacienda, ¿no? De estos dos, de Candamo y de Pardo y Barreda, ¿no? Y lo cual su gestión lo hizo muy bien, ¿verdad? Y es algo curioso, porque después en 1919, estando gobernando por segunda vez Pardo, le da un golpe de estado, ¿no? Para que se inicie lo que es el famoso oncenio, que eso lo vamos a ver ya en otra sesión, en la segunda sesión. Bien. ¿Qué características presenta esta república aristocrática? Son personas muy ajenas a su realidad, a la realidad de su país. A ellos no les importa lo que pasa en su país. Ellos lo que quieren es recuperar su economía, ellos lo que admiran es lo que está en el extranjero, lo fuera, la manera de vestir, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente en unas imágenes. Incluso se avergüenzan del idioma quechua y se prohíbe, ¿no? Es un país entonces controlado por un conjunto de familias. Pero ¿cuántas familias son las que controlan el país? Son las famosas 40 familias, ¿no? Donde prima bastante un buen apellido, un estatus económico-social, ¿no? Que se le va a dar. Son grandes hacendados, dueños de minas, exalitreros, connotados abogados, doctores, ¿no? Que tienen el manejo pues de mecanismos políticos. Ellos se reúnen en Club Nacional, los famosos 24 amigos, y eligen a quién van a llevar al poder. ¿Pero por qué lo hacen? Bien, eso lo vamos a explicar posteriormente. Predominó un sentido señorial de la sociedad, ¿no? Los famosos señores, los llamados varones del azúcar, ¿verdad? Dueños, grandes terratenientes, dueños de tierras de nuestra costa norte. Por ejemplo, los Aspillaga, ¿no? En Lambayeque, acá en nuestra costa norte, los Larco, ¿no? Expresado en actitudes racistas y discriminatorias, ¿verdad? Ellos son muy ajenos con el pueblo, no les importa a ellos, ¿verdad? A ellos no les importa, ellos solamente viven su mundo, viven su realidad. Son muy alienados a las costumbres de fuera, ellos lo que admiran y lo que ellos traen también, ¿no? A nuestro país. En el Perú encontramos una oligarquía compuesta por terratenientes semifeudales, ¿no? Grandes terratenientes, así como también los gamonales en nuestro Ande. Burgueses agroexportadores en la costa norte, financistas y comerciantes, ¿verdad? En la capital, entre otros, como lo cita PIS. Vemos que estas familias ricas son las que van a tener pues el control, el dominio de nuestro país, y precisamente porque van a velar por los intereses propios, quieren recuperar su economía que de alguna manera se había visto afectada durante ese tiempo de la guerra con Chile, porque no podían ellos no dedicarse a la agroexportación, ¿no? Con unas características pues eurocéntrica y afrancesada, pero apenas si se sabía algo del resto del país, salvo por las visitas ocasionales que hacían entre sus haciendas, porque ellos también tenían, ¿no? Un intermediario, ¿no? Los capataces. Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver su manera de vestir, ¿no? El sombrerito, la postura, ¿no? Que no es de nuestro país. Tienen una mentalidad y perspectiva común en lo que se respecta a las cuestiones más amplias del papel del Estado en la sociedad. Son muy ajenos a la realidad que vive su pueblo, son muy ajenos a las necesidades que tienen, ¿no? A ellos no les importa constantemente, ellos hacían pues sus viajes, ¿no? Rentistas, ¿no? Y ellos vivían de sus ingresos, hacían sus viajes fuera, ¿no? No estamos hablando de los varones, podemos imaginarnos en las mujeres, ¿verdad? Lo que es las joyas, la moda, ¿no? Los bailes que ellos se hacían, ¿no? Y es un grupito cerrado, porque solamente contraen nupcias entre ellos, nada más. Muy importante, un apellido y el tener los bienes, ¿no? Un grupito cerrado. Un grupito que tiene acceso a la educación solamente los varones. Los varones son alfabeto, las mujeres solamente llegan hasta el tercer año de secundaria. Salvo que todavía la mujer tiene ingreso a la universidad, pues, nacional de San Marcos, va a ser durante el primer gobierno de don Pardo, ¿no?
Un grupito de 24 amigos que se reúne en Club Nacional para hablar de política. Muy importante para ellos hablar sobre la situación del país, ¿no? ¿Quién va a ir quién va a llegar al poder y velar por sus propios intereses? Recuerden que solamente son alfabetos los hombres. Por lo tanto, los hombres nada más van a sufragar. Y esos 24 amigos se reúnen en Club Nacional y se ponen de acuerdo, ¿verdad? ¿Quiénes vamos a apoyar? Apoyamos de repente a Candamo, apoyamos a López de Romaña, ¿no? Para que llegue al poder. Pero cuando está en el poder, está en la presidencia, velar por nuestros intereses. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿A qué me dedico yo? A la agroexportación. Entonces, va a velar por los intereses en cuanto pues a los los impuestos que yo voy a tener de repente que pagar, ¿verdad? Que van a ser pues muchísimo más bajos, ¿no? Que me va a ayudar bastante a recuperar mi economía, ¿no? Entonces sí, vemos que se reúne para velar sus propios intereses. Nos hablan de una reemergencia del civilismo. El partido revivió después de la Guerra del Pacífico gracias a la evolución favorable de la economía mundial, también que hay demanda, se llega a recuperar, y a la vitalidad de su proyecto modernizador. Miembros como connotados abogados, como hemos ido mencionando, docentes universitarios de San Marcos, porque San Marcos tenían el dominio ellos, ¿no? Incluso, ¿no? José Pardo va a ser va a gobernar por va a ser rector en 2 oportunidades, ¿no? Son propietarios de haciendas, son empresarios y grandes comerciantes. También tuvieron un lugar importante los líderes provincianos y los miembros de la clase medio urbano. Cabe resaltar acá cuando hablo de José Pardo, que fue el hijo del fundador del Partido Civil, Manuel Pardo, que llega a gobernar José Pardo también en 2 oportunidades, como ya les había mencionado, ¿no? También vemos lo que es vemos las brechas sociales que se dan, ¿no? Hay un aislamiento con la población, como les decía, son muy ajenos. Ellos son grupos cerrados que solamente, como podemos ver acá en esta imagen, contraen nupcias, se reúnen con otros de su misma clase social y son muy ajenos. Hay una separación, hay una explotación que se va a dar de este grupo reducidito de 40 familias que gozan de un bien económico hacia la explotación. Porque hay demanda, por ejemplo, de qué productos, ¿no? Vemos por ejemplo de la caña de azúcar, del caucho, que eso lo vamos a ver ya en el aspecto económico, ¿no? La próxima sesión. Pero vemos que entonces son las brechas sociales que se va a dar, que son enormes, son abismales. Ellos no velan por el interés, es el que llega al poder, no vela por el interés del pueblo, no le interesa, solamente lo que le interesa es el beneficio propio. ¿Y cuánto dura esto? 24 años. Ellos están en el poder durante 24 años. 24 años en el poder llegan ellos a estar, y que los primeros años van a salir ellos bastante beneficiados, ¿no? Pero después llega un quiebre, y ese quiebre se va a dar pues durante el gobierno de Billinghurst, el primer gobierno populista, porque con él se aprueba, por ejemplo, la jornada de las 8 horas de trabajo, ¿no? Que se va a dar solamente para los trabajadores del Callao, pero que ya hay un avance, para que posteriormente en 1919 ya se dé la jornada laboral de las 8 horas de trabajo para todo el Perú. Vemos entonces como poco a poco van avanzando. Incluso saca una ley Billinghurst, ¿no? El derecho a la huelga, lo cual les ayuda bastante pues a ellos. Entonces vemos de qué manera pues van a tener ellos el dominio, ¿no? Acá está, por ejemplo, lo que habíamos mencionado, el núcleo de la élite del grupo informal denominado los 24 amigos, ¿no? Estos 24 amigos que velan principalmente pues por su economía de ellos mismos, que velan por ver quién va a llegar posteriormente al poder. Bien, a ver, estimados estudiantes, le hemos tratado hemos complementado con estos 2 temas que ya también están subidos en Canvas, ya en los videos. Tenemos también acá una amplia bibliografía por lo cual ustedes pueden ir consultando. Posteriormente vamos a pasar a lo que es las preguntas, ¿no? A través del chat.
Acá están, por ejemplo, tres interrogantes que ustedes deben desarrollar y enviarlo vía Canvas, ¿no? A través de un foro que posteriormente voy a ir aperturando. Eh, no se olviden que tienen que responder todas las actividades que están programadas para esta semana en Canvas y que estas actividades están cerrando el día domingo a la medianoche. Cualquier consulta que ustedes puedan tener lo hacemos después de terminar la clase a continuación, o si no también lo pueden hacer a través de Canvas. Bien, muchas gracias por su participación y Dios mediante estamos teniendo ya nuestra clase, la próxima clase ya presencial. Muchas gracias.